Digamos, cuando uno no quiere las buenas, uno que hace. Yo le dije así, entonces son las malas. Le dije, vamos a buscar a Charo, vamos a terapia. Le dije, vamos todos. Me dijo, yo la voy a dejar un tiempo para que se le pase y ahí sigo ahí. No, entonces yo le dije, no siga que estoy esperando. Yo ya no voy a esperar, porque no te están tratando de pero ¿cuánto tiempo le va a dar? Yo le dije, pues me dio una semana, más el Charo se calma, se calma, me vamos a terapia. Darle tiempo para que se le pase lo que te. No se me va a pasar. No, es que no sé ni siquiera qué es lo que ella piensa que es lo que yo tengo, se me pasa el tiempo. Ok. Estamos aquí. Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Me llamo unos segunditos y ajustamos aquí un pequeño detalle. Y ya estamos con ustedes en un instante. A ver cómo le cambiamos esta configuración. Aquí está. Vamos a hacerlo público, claro que sí. Listo, estamos transmitiendo en vivo. Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Saludos aquí a mi estimado Rubén Andrés, a Laura Alejandra, bienvenidos. Ya en un instante nos conectaremos por Instagram. Y pues era meritorio que en este espacio pues habláramos de esta personaje tan importante, que inclusive pues nos tardamos una semana en hacerle su homenaje, pero no importa. Aquí estamos celebrando, conmemorando el natalicio de Ray Bradbury. Entonces hoy va a ser pues como una charla bien interesante, ¿no? Igual yo creo que cada uno de los aquí presentes, a todos y todas, sin duda, pues en algún momento pues han tenido presencia o han tenido, digamos, contacto con este escritor, con Ray Bradbury. Si bien, tal vez por una que otra de sus novelas, también por sus cuentos, también por sus cómics, también pues porque sus ideas han influenciado a bastantes autores en particular. Muy bien. Entonces ya nos vamos a conectar aquí por Instagram. Vamos a mirar, vamos a ir viendo pues cuántos están conectando. Por aquí también está pues Camilo Español, saludos, bienvenido a este espacio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de diferentes cositas. Por aquí inclusive pues tengo algunos de los ejemplares, por supuesto, de la Fixiteca, que esta semana estuvimos revisándolos un poco, estuvimos viendo la edición de los clásicos de Minotauro de Ray Bradbury. Se viene, creo que en septiembre ya anuncian un par de ediciones de lujo con Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, tapa dura, con sobrecubierta, ¿no? Celebrando pues el centenario de natalicio de Bradbury. La de Crónicas Marcianas, en uno de los adelantos que por ahí pude ver, tiene ilustraciones y un montón de cosas bien interesantes. Y la de Fahrenheit cuenta con 2 prólogos. Y obviamente es la traducción inicial que hizo Paco Porrúa con seudónimo. Entonces va a estar como muy entretenido el asunto. Entonces vamos a hablar de Crónicas Marcianas, también vamos a hablar, por ejemplo, de El Hombre Ilustrado, maravillosa también compilación. El País de Octubre, quizás para mí fue como el primer punto de encuentro con este autor. El País de Octubre fue como mi puerta de entrada con Bradbury. Uy, por aquí está mi querida Lizeth Torres. Por ejemplo, esta edición que la conseguí por su tratamiento particular desde la portada. Además incluye el prólogo de Neil Gaiman. Estaremos leyendo algunos apartes. La traducción, la novela gráfica de Fahrenheit 451, por cierto. Y la idea un poco hoy, digamos, es como siempre abrir espacio para que ustedes vayan comentando cositas. Vamos ahí como narrando un poco pues las impresiones que hay.
Bueno, les comento pues que también tenemos el honor de tener pues en nuestra portada de hoy el trabajo del excelentísimo maestro Marco Pinto, que hace poco, la semana pasada, pues hizo este gran retrato y pues le pedimos. Entonces ahí mencionamos hoy al maestro Marco Pinto, también muy seguidor de Ray Bradbury, inclusive él me pasó un prólogo que él hace de Superman, bien interesante. Pero bueno, vamos al grano, vamos a lo que vinimos. Por aquí también saludo en Instagram a Laura Reina y Mav Ale, que se han unido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Saludos en cualquier lugar del mundo que estén. Bueno, muy bien. Entonces vamos pues con los daticos de interés, ¿no? Digamos pues para los que no distinguían, pues su nombre completo es Ray Douglas Bradbury. Nace en Buchanan, Illinois, en 1920 y trasciende al plano astral en Los Ángeles, California, en 2012. Se distingue pues como novelista y cuentista estadounidense, inclusive yo creo que es igual de prolífico a lo que es hoy en día Stephen King. Y digamos que es muy conocido por sus libros de ciencia ficción, pero él escribió, digamos, como diversos géneros, ¿no? Digamos que siempre repartía sus intereses entre la ciencia ficción, la fantasía y el terror, ¿no? Inclusive, pues, en los tres terrenos se movió de una forma impresionante. Yo creo, ¿cierto? Y yo creo que es como un consenso general que alcanzó, digamos, o tuvo su debut, digamos, literario, pues, con las Crónicas Marcianas, que ahorita ahí voy a leerles la anécdota que es bien interesante, la forma en que él, digamos, como que se va con los manuscritos de esas historias y se convierten pues en este gran clásico. Y eso pues le abrió las puertas a otras revistas porque él venía muy del pulp, ¿no? De las publicaciones, digamos, de pulpa, las publicaciones baratas, ¿cierto? Y eso pues digamos que lo lleva a empezar pues digamos a abonar terreno y pues a construir ya pues como esa obra literaria particular. Además también tiene su faceta de poeta. Sin duda, su otra gran novela pues es Fahrenheit 451, que ha tenido ya dos adaptaciones fílmicas, la de François Truffaut y otra que salió en 2018 por parte de HBO. Inclusive podemos hablar como de esas dos en su momento. Y también, digamos que tuvo mucha acogida en los cómics, inclusive sus historias como, digamos, El sonido del trueno, donde está la famosa frase, ¿no? De el aleteo de una mariposa puede provocar un gran impacto en otra parte del mundo, ¿cierto? Entonces, esa también tuvo adaptación a cómic y demás, ¿cierto? Y digamos que él tiene unos intereses o va demostrando unos intereses en literatura y es como el impacto, ¿cierto? De los medios de comunicación, del comportamiento social, ¿cierto? Y de alguna manera, pues como eso también produce cambios a nivel del comportamiento, ¿no? A través de la conducta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto va a ser bien importante en la obra de Bradbury. Bueno, dato inicial, pues él se gradúa de la escuela secundaria en 1938, se gana la vida inicialmente como vendedor de periódicos hasta el año 42 y comienza pues a escribir desde muy niño, desde muy pequeño le interesa mucho la escritura y se menciona que su primera historia se publica en 1938 en una revista de aficionados, ¿no? Adquirió la certeza de que sería su estilo cuando compuso The Lake. The Lake inclusive pues aparece en el País de Octubre. Vamos a revisarlo por acá. Vamos a revisar en esta edición de Minotauro que data de nada más y nada menos que de 1977. Gran año este en particular. Bueno, vamos a mirar si está, sí señores, está El Lago, que es parte de este libro, de esta compilación que es El País de Octubre, ¿no? Ya ha tenido varias versiones esta historia. Vamos a mirar El Lago, la página 106. Ahora, desde el momento en que uno empieza a leer a Bradbury, pues ya uno se deja enredar. La ola me encerró, apartándome del mundo, de los pájaros del cielo, los niños en la arena, mi madre en la playa. Hubo un momento de silencio verde.
Luego la ola me devolvió al cielo, a la arena, a los niños que gritaban. Salí del lago y el mundo me esperaba aún y apenas se había movido entre tanto, ¿no? O sea, ya uno empieza, digamos, como una tener pues como a engancharse con Bradbury, ¿cierto? Y este cuento también tiene pues su respectiva adaptación en la famosa antología de cuentos de la cripta, por supuesto, de ese cómics. Recordemos, ¿no?, que ese cómics se volvió muy popular en los años 50 y esto fue gracias a Bill Gaines, ¿no? Digamos que era como el hijo, el heredero pues de esta compañía que al comienzo hacía cómic educativo, por eso se llamaba ese cómic, pero Bill Gaines dijo, no, ¿cuál cómic educativo? Vamos a hacer es cómic de entretenimiento. Entonces la empresa cambió a Entertainment Comics, cómics de entretenimiento, y Bill Gaines dijo básicamente pues que lo que menos se ha explotado narrativamente, ¿cierto? Es, digamos, el terror, y empiezan a publicar terror, y pues aquí tienen pues cabida esas pequeñas historias que va a contar Ray Bradbury, inicialmente pues como en el terreno del terror, ¿no? Bueno, ahí vamos entonces como conversando. Por aquí se ingresa a nuestra sala pues Carlos Clavijo. Saludos, Carlos, ¿cómo vamos? Por aquí están también nuestros queridos amigos. A ver, vamos mirando los saludos. Helvich 21, Colilla, Dalia Castiblanco, Elbe Babies, un tal Peter, Sister George 92 y vos Angie también se han unido. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Entonces ahí vamos con el lago. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, hasta que en 1950, ¿cierto?, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria en sus páginas, que relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta Marte. Se reflejan las angustias y ansiedades que existían en la sociedad norteamericana de la década de los 50 ante el peligro de una guerra nuclear. Bueno, sobre eso pues vamos a leer el prólogo, una partecita del prólogo que nos da, no el prólogo, sino como la nota del editor, ¿no? Y básicamente es el siguiente. Esta nota del editor, ¿no?, comenta lo siguiente al respecto. Hay acontecimientos que cambian una vida y a menudo ocurren por puro azar. En 1949, Ray Bradbury viajó a Nueva York con 2 manuscritos bajo el brazo, 2 colecciones de cuentos, en busca de editor. Se entrevistó con varios, pero todos le pedían una novela. Parecía que el intento estaba abocado al fracaso, hasta que fue a cenar con el editor de Doubleday, Walter Bradbury, divertida coincidencia. Viendo que un grupo de cuentos tenían Marte como leitmotiv, el editor le sugirió a su tocayo que los reuniera bajo el nombre de Crónicas Marcianas, a modo de fix-up. Ray pasó la noche en vela, organizando los relatos. Solo él podía conseguir ese maravilloso resultado, una serie de historias que, si se leen consecutivamente, forman una narración con planteamiento, desarrollo y desenlace. Al día siguiente entregó el nuevo manuscrito al editor, para luego irse con un contrato y un anticipo en el bolsillo. La publicación de esta obra consolidó a Bradbury como uno de los nuevos valores de las letras norteamericanas. En 25 relatos que transcurren entre 1999 y 2026, se narra la historia de la colonización de Marte, las esperanzas en una vida mejor de los colonos terrestres, el descubrimiento de la vida marciana, los conflictos que esto genera, la rápida desaparición de los alienígenas y la imagen final de la última familia terrestre que ve el reflejo en el agua de los canales del planeta rojo, la cara de los últimos marcianos. A pesar de su adscripción a la ciencia ficción, se trata de una aguda y nostálgica reflexión sobre las fronteras entre la realidad y los sueños, los peligros, las esperanzas del encuentro con el otro y la capacidad creadora y destructora del ser humano. 5 años después, un joven argentino tradujo y publicó, bajo el aval de Borges, Crónicas Marcianas, el primer libro de su recién fundada editorial. Este joven, Francisco Porrúa, pasaría a la historia por ser el responsable de que salieran a la luz, entre otras obras maestras, Rayuela, Cien de Soledad. La publicación de Crónicas Marcianas no solo fue una apuesta por un autor y un género que empezaban a despuntar, sino que presentó una verdadera declaración de intenciones y un compromiso con la literatura de calidad y con el elemento fantástico como columna vertebral del catálogo que se iba a ir construyendo peldaño a peldaño en las 5 décadas siguientes.
eso es parte, digamos, de este prólogo que viene pues como en esta edición de Minotauro, ¿no? Y creo que ahí ya están declaradas pues las intenciones. Sí, digamos que Borges, ¿no? Gran lector, se entusiasma, hace el prólogo pues de estas crónicas marcianas y pues digamos que le comenta a Francisco Porrúa o a Paco Porrúa, ¿cierto? Pues que de cierta forma esto merece ser publicado. Y si nos damos cuenta, ya en algún momento pues había comentado que bajo la metáfora de los mapas del infierno se inscribía pues a la ciencia ficción a la ciencia ficción, perdón, como un género menor, como un género básicamente ahí como muy por debajo. En las últimas décadas pues ya está adquiriendo como un lugar muy protagónico, ¿cierto? Y de cierta manera también pues como que sus autores empiezan a tener gran prestigio. Sin duda, ¿cierto? Este centenario también pues comparte lugar con Asimov, autor pues del cual digamos he leído muy poco y también creo que está en nuestras filas Robin Highland, si no estoy mal, creo que también es el que comparte natalicio este año. Por ahí de pronto Rubén me puede ayudar con el dato si es Heinlein, no sé si estoy mal por ahí, pero bueno. Bien, ahí los que están viendo en Facebook pues están viendo como las dos primeras, la primera portada que salió de Crónicas Marcianas pues que tiene muy ese estilo de los años 60 y la Crónicas Marcianas que salió hace poco, digamos, una revisión que saca Minotauro. No, por acá Colilla 72 me hace un reclamo. No, pues ustedes saben que pues entre los seguidores de la ciencia ficción siempre estarán como sus autores devotos, pero sí, Asimov no lo he leído, pues me enteré de ellos o sé mucho de ellos es por grandes amigos como Daniel Monge, que es experto, conocedor, gran, digamos, divulgador de Asimov. Entonces, él me ayuda, me colabora pues con los complementos de Asimov. Entonces, no siento vergüenza, para nada. Bueno, gracias Rubén por la banda sonora, después la escucharemos. Y hace poco, la semana pasada, el sábado, pues asistí a una charla virtual que estuve ahí viendo a Francisco Ortega, escritor chileno, y él decía que la nueva portada de Crónicas Marcianas, donde se ve un cohete y una granja, ¿cierto? Él decía que es como la mejor portada que sintetiza la visión que tiene Bradbury de esas historias. Básicamente como que ahí se reúne todo el concepto, digamos, de lo que trata Crónicas Marcianas, ¿no? Ah, ya. Heinlein es de 1907. Entonces no es Heinlein. No sé cuál es. Creo que es el autor de Duna entonces. Herbert, creo que es. Creo que el de este año también es Herbert, si no estoy mal. Entonces, sí, no, Heinlein ya no es. Es Herbert. En fin. Entonces, vamos a mirar pues aquí unas cuantas ilustraciones alrededor de esto. Digamos que hay historias como por ejemplo la Tercera Fundación, Hila, ¿no? Que digamos es una de las historias en particular, es como la primera, ¿no? La que abre, digamos, pues el preámbulo, ¿cierto? De esas historias, de esas crónicas marcianas. Y otra cosa también bien importante es la manera en que Bradbury, digamos, construye su estilo. Él tiene, digamos, pues como una lírica, una métrica bien particular al momento de construir sus historias y eso hace pues que tenga como un ritmo muy cautivador, un ritmo que de cierta forma pues como que lo va atrapando a uno, ¿cierto? Y eso es, digamos, pues lo que hace como fascinante. Sin duda, por ejemplo, pues también uno de los primeros conocimientos que tuve también de Bradbury, además del País de Octubre, fue, digamos, el cuento del cohete, que es bien simpático, ¿no? Este cuento del cohete es bien especial porque nos habla, pues, como de las dificultades que tiene un padre de familia, ¿cierto? Pero, sin embargo, a pesar de las dificultades, él quiere, ¿cierto? Construir una visión o darle a sus hijos un regalo particular, ¿no? Y es como esta recreación de estar viajando al espacio, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, pues el hombre se hace, ¿cierto? Digamos, se busca los recursos y, digamos, como que construye, ¿cierto? Digamos, este artefacto, este dispositivo. Y en este dispositivo, digamos que van los hijos y empiezan pues como a vivir la idea o sea, como el tema de las simulaciones, ¿no? Digamos, lo que pasa últimamente pues con estos sitios virtuales de recorridos 360, algo por el estilo. Bueno, por aquí también se une mi hermanito Daniel Mauricio, bienvenido, ¿cómo estamos? Entonces, sin lugar a dudas, más o menos en la ciencia ficción, sobre todo en los space opera,
se empieza pues como el tema de colonizar planetas. Y de cierta manera pues ya la Luna había sido visitada con mucha frecuencia. Digamos que Bradbury, ¿no? Es como el primer visitante de Marte. Luego va a estar Kim Stanley Robinson, que sin duda pues va a generar una cosa maravillosa con la trilogía de Marte, que es simplemente espectacular. Además pues con el complemento, ¿no? De, digamos de esta historia de, los marcianos, ¿no? Que es como un complemento, un compendio que cuenta pues como hace como unos complementos, unos puentes entre los relatos. Es bien especial, ¿no? Es bien especial, digamos, esa compilación de los marcianos, que es más o menos lo que hace Bradbury, ¿no? Digamos, Bradbury se pone pues como en ese lugar y él va a decir, bueno, yo voy a ser testigo, ¿cierto? Y en ese testimonio yo voy a hacer, inclusive podríamos decir que lo que plantea Bradbury podría ser, digamos, como una mirada muy etnográfica, como estar participando en la investigación social, ¿cierto? De lo que pasa con Marte. Y como lo señala el prólogo, ¿no? Digamos, es como se está confrontando con el otro, ¿cierto? Básicamente, y además, acordémonos de una cosa muy importante, digamos que nosotros, ¿no? O cada uno de nosotros, de nosotras, etcétera, ¿cierto? Siempre nos definimos con respecto al otro, ¿cierto? Inclusive, si lo han sentido, no sé si les ha pasado, pero cuando uno habla con la otra persona, uno empieza como a construir una imagen de sí mismo. O sea, uno empieza a elaborar mentalmente, bueno, cómo estoy viendo, cómo estoy percibiendo, cómo me siento yo, ¿cierto? Entonces, ahí va, más o menos vamos viendo ese asunto. Por aquí está nuestro querido Andrés González, mejor conocido como Goba. Uf, bienvenido, hermano. Hombre, qué visita tan agradable tenerte por aquí. Espero que goces este ratico. Bueno, ahí está. Esas son como unas ilustraciones que uno puede encontrar por ahí, digamos, en navegando, surfeando en la red. Y básicamente es, ¿no? Trasladar como todos los elementos sociales de esa década de los 50 a ese escenario de Marte y ver qué pasa con eso. Básicamente es lo que llamaríamos como la extrapolación, ¿cierto? Por ejemplo, puestos de comida, bebidas terrestres, etc., ¿cierto? Sondas, planeta rojo y demás. Bueno, pues hace poco me pareció muy interesante, estaba haciendo una búsqueda de marketing guerrilla y me encuentro yo con una imagen sensacional que es, digamos, lo que es la góndola de las papas. Y en medio de la góndola de papas, ahí está la película El Marciano, o se llama Marketing de Guerrilla muy pilo. y es interesante, ¿no? Digamos, Bradbury comienza pues con esta etnografía. Kim Stanley Robinson la vuelve más robusta. Y Andy Weir, el que escribe la historia del marciano, pues nos habla también pues de cómo se podría sobrevivir al planeta Marte y además pues ser el primer colono. Además porque como de cierta forma es el primero que cultiva algo en un nuevo planeta, pues se vuelve el colonizador oficial de Marte, cultivando papita, ¿sí o no? Bueno, ahí están entonces las imágenes. Ahí está entonces los que están viendo en Facebook, pues está la imagen de Paco Porrúa y pues cuando él publica y construye pues todo este sueño tan particular que es Minotauro, que es una de las editoriales, uno de los sellos editoriales que nos ha traído tantas alegrías y por cierto pues gracias a él tenemos gran parte de la obra de Philip K. Dick y otros grandes autores, ¿no? También está Frederick Poole con Mecánicas del Espacio, que después hablaremos de eso, ¿cierto? Entonces ahí están como las primeras portadas de Crónicas Marcianas, que son bien interesantes. Y aquí hay un prólogo, hay una parte del prólogo de Borges que me parece muy interesante, ¿no? En ese prólogo él dice, ¿qué ha hecho este hombre de Illinois? Me pregunto, al cerrar las páginas de su libro, para que episodios de su conquista de otro planeta me pueblen de terror y soledad. ¿Cómo pueden tocarme estas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura, me atrevo a contestar, es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real. A Macbeth o a Roscoe, la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión en Marte. ¿Qué importa la novela o novelería de la ciencia ficción? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street. Ahí lo dice Borges de una manera muy puntual, lo que traduce, lo que extrapola Bradbury en esas historias. Bueno, otra de los momentos interesantes, otra de las obras cumbres también va a ser esta en particular, que es El hombre ilustrado, ¿no? The Illustrated Man. Y eso tiene que ver mucho pues con esos recuerdos de Bradbury y las ferias de pueblo, ¿no?
Digamos que en una de sus ferias de pueblo, pues él empezó o él conoció, pues digamos, unos personajes tan particulares. Recordemos que son como los freaks, ¿no? Son como aquellos que de cierta forma se salen de ese marco normal o de esa normalidad, por así decirlo. Y eso los convierte en seres exóticos que pues funcionan, digamos, dentro de estos entornos, ¿no? Que, digamos, la Feria del Pueblo se ve como ese umbral, ¿cierto? Para entrar como en un mundo fantástico y luego volver a la realidad, ¿sí? En ese umbral, pues se construye esa historia donde aparece un hombre con múltiples tatuajes, llega, pues, digamos, como en un viaje, en un road trip o en un viaje de carretera, llega y se instala y en el lugar donde se instala, pues obviamente el anfitrión se siente, digamos, pues como con la necesidad o inquietud de preguntarle, bueno, ¿qué significan los tatuajes? Y la idea es que cada tatuaje es una de las historias. Entonces, creo que ahí también me parece maravilloso lo que él hace como cuentista, ¿no? Es, digamos, encontrar siempre como un hilo conductor y conectar las historias y hacer que los cuentos se puedan leer por aparte, pero siempre tengan como esa continuidad, así como hizo con, eh, digamos, Crónicas Marcianas. Entonces, en particular, este libro tuvo el interés de una compañía que ya pues no existe, que es la compañía Topps, que era muy popular pues por sacar tarjetas coleccionables. Ellos en algún momento también decidieron sacar cómics. Ellos fueron responsables, por ejemplo, de las adaptaciones de los Hombres X. Digo, de los X-Files, perdón, me equivoqué, de los X-Files y otras cosas. Y deciden hacer pues como unas adaptaciones de Ray Bradbury a cómic. Inclusive, ahí les dejo el dato, uno de los que participa también es Mike Mignola con una historia que se llama The City. Por aquí está nuestro querido Marco Forero, saludos. Por aquí David Quintana nos hace un comentario muy bello que es: Bradbury es muy humano, mucho más en Fahrenheit 451, pero en muchos de sus cuentos es muy agradable leer esa ciencia ficción tan particular que transmite en su obra, ¿sí? Yo creo que sin duda lo que trabaja Bradbury se puede inscribir tranquilamente en esta línea de H.G. Wells, ¿no? Que Wells, recordemos que no es que sea detractor del progreso, no, simplemente lo cuestiona, ¿no? Él dice, pues viene el progreso, pero ¿cuáles son las consecuencias de que lleguemos pues a ese punto y cómo eso va a impactar en la sociedad, en la humanidad, en lo que nos rodea? Eso me parece muy interesante en Bradbury, es como un continuador, digamos, de esa tradición que construye pues H.G. Wells. Bueno, ahí están, digamos, cuentos como The Visitor, ¿no? Y otros tantos, y pues todas las historias siempre arrancan básicamente por preguntarle por uno de los tatuajes al hombre ilustrado. Y es interesantísimo, ¿no? Y por ejemplo están, digamos, pues estas narraciones, estos cómics, digamos que muy complicados de conseguir digitalmente, estamos ahí como todavía en la búsqueda. El sonido del trueno, que es uno de esos cuentos fantásticos, inclusive básicamente toda la historia se centra pues en una compañía que ofrece viajes en el tiempo turísticos. Y pues un equipo se inscribe en uno de esos viajes, viajan a la época cenozoica, y de cierta forma pues yo creo que los Simpson han hecho un trabajo eficaz cuando Homero tiene pues como esta tostadora que viaja en el tiempo y pues él sin querer, ¿no? Sin querer, espicha un insecto y eso hace que pues existan cambios cuando él vuelve en la normalidad, ¿cierto? O sea, cuando vuelve otra vez al tiempo normal. Entonces, más o menos la idea de este cuento es esa, ¿no? Que digamos, se les advierte a la expedición, se les dice, miren, o sea, ustedes pueden recorrer todo lo que quieran, pero no vayan ni a tocar ni a matar nada porque eso puede, obviamente, alterar la línea temporal o espacio-tiempo. Y uno de ellos no hace caso, básicamente pisa un pequeño insecto, ¿cierto? Pero cuando vuelve a su tiempo normal, el cambio ha sido radical. Y es cuando sale pues esta frase, ¿no? De el aleteo de una mariposa. Bueno, llegamos a una de las más conocidas, una, digamos, de las obras que, digamos, se constituye entre lo que es como la trilogía o la tripleta de obras de las distopías. La primera ya es Aldous Huxley, ¿cierto? Con Mundo Feliz. La segunda, Orwell, con 1984, y Bradbury con Fahrenheit 451, ¿cierto? Que aquí lo tenemos, ¿no? El Fahrenheit 451. Esta es una edición de los 60 años, ¿no? de la publicación, y lo interesante es que incluye el prólogo de Neil Gaiman, ya lo vamos a leer, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, digamos que es como parte de esas trilogías,
Y lo interesante es que Bradbury para esta historia, digamos, se basa como en dos cosas determinantes. Por un lado, la quema de libros que ocurre en Alemania, ¿no? Cuando asciende pues el partido nazi, ¿cierto? Y pues Adolf Hitler empieza pues como una purga de libros que no son buenos para el régimen, entre ellos, por ejemplo, esta obra de Erich Maria Remarque, ¿no? Que es, digamos, Sin novedad en el frente. Si no han leído esa obra es un testimonio de primera mano de lo que pasó, lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, y es como el diario que lleva pues uno de estos muchachos que entra en la guerra y además que sale del colegio y lo ponen a luchar. Entonces él va contando todo el relato de lo que va pasando y pues obviamente al Führer dice, no, este libro es muy blandengue, esto si lo leen pues nos va a trastocar y no es parte de nuestras iniciativas, entonces a la hoguera. Y así queman un montón más y solamente pues avalan cierto tipo de libros. Entonces Bradbury toma ese punto en cuenta. Y en los 50, pues recordemos que también en Estados Unidos se dio un escenario muy particular cuando surge la figura de Joseph McCarthy. Inclusive se le conoció como el macartismo, que él funda o desarrolla pues como una especie de delegación, una oficina que es como el Comité de Actividades Antisoviéticas. Y en ese comité pues él se pone como a decir, bueno, ¿cuáles son o qué personas están pensando como por fuera del sistema? ¿Qué personas no son adeptas a Estados Unidos? ¿Quiénes aman a esos rojos? Entonces, claro, eso digamos que se vio como una cacería de brujas, entonces cineastas, escritores, dibujantes, guionistas de cómic, todas esas personas empiezan pues a caer, inclusive hasta Félix K. que está entre esas filas, ¿no? Entonces dice él, listo, tenemos libros y tenemos pues como esa idea de la persecución por pensar diferente. Entonces él dice, ¿y por qué no pensar en un escenario donde los libros sean proscritos, sean prohibidos? Y lo avalado sea pensar más bien como en imágenes audiovisuales, en televisión. La televisión sí es buena, los libros son malos. Eso es lo que él plantea ahí, ¿no? Entonces, él narra o crea esta historia, ¿cierto? Donde básicamente dice que es un futuro dominado pues en gran parte por los medios audiovisuales, por la televisión. Inclusive me atrevo a decir que es como el que anticipa todos estos reality show tan particulares como Cops. Hay una escena brillante que uno dice, esto es Cops, cuando persiguen a Montag, no sé si de pronto los que la han leído recuerdan esa escena, ¿cierto? Y básicamente dice, en la que se acosa el individualismo. Están prohibidos los libros y los bomberos, brazos ejecutores de un estado totalitario, son los encargados de quemarlos. Al margen de la sociedad, un grupo de hombres recluidos en los bosques decide memorizar textos enteros de filosofía y literatura para preservar la cultura. Y ahí vendría una pregunta que puede caer en una reunión social y es, ¿qué libro memorizarías tú? ¿Sí o no? Bueno, en sí, digamos que, recordemos que en las distopías, ¿cierto? Digamos que hay algo muy particular y es cómo el protagonista se empieza como a desacoplar, ¿cierto? O sea, como que al momento él acepta que las cosas son buenas, pero en otro momento alguien o algo, ¿cierto? Ese elemento detonante hace que él empiece como a cuestionar esa normalidad en la que vive. Y a partir de ahí, ¿cierto? Como que empiece pues a ampliar su mirada y a ver pues digamos qué es lo que ocurre a su alrededor. Eso le pasa pues a nuestro querido personaje de 1984, Winston Smith, ¿cierto? Pues que básicamente inclusive trabaja en el Ministerio de Información y su deber es básicamente pues fabricar información para mantener a las personas calmadas, ya que él hace fake news, por así decirlo. Y en Mundo Feliz, ¿no? Pues cuando el hombre que vive, digamos, en la reserva, ¿cierto? Llega, pues, digamos, como al mundo civilizado y empieza, pues, a confrontar esos dos paralelos, ¿no? Que me parecen importantes. Pues aquí va a ser Montag, el personaje, pues, va a ser como el que cuestione, ¿cierto? Hasta dónde, digamos, lo que él hace está bien. Al comienzo él dice que él disfrutaba quemando libros, él disfrutaba el fuego. Pero, pues, cuando conoce a la protagonista de la historia, es cuando él cuestiona y dice, oiga, pero yo ¿por qué hago eso? Supuestamente los bomberos están es para salvar vidas, no para quemar libros. Y empieza, ¿no? Pues que se desarrolló por acá. Camilo Español nos comenta. La película Equilibrium bebe del concepto de Fahrenheit 451 en cuanto a una sociedad distópica en la que se prohíbe el arte, la literatura y todo aquello que representa las emociones humanas. Sí, inclusive en esa película hay un índice muy concreto cuando el personaje tiene en sus manos un libro de W.P. Yeats, ¿no? Yeats,
que es un gran poeta, ¿no? En particular, bastante emocional, y eso pues se vuelve la cuestión. Ahora, en Fahrenheit 451, dependiendo, digamos, la película, creo que en la primera, en la de Truffaut, él toma el Quijote, ¿no? Digamos, pues que se esconde el libro del Quijote en una de las quemas que están haciendo, ¿no? Él va como a inspeccionar y dice, uy, este libro como llama, entonces se lo mete, o sea, como por instinto. Se lo esconde y lo empieza a leer, ¿cierto? Bueno, aquí vamos entonces como trabajando eso. Entonces, la versión de Truffaut es de los años 60. Básicamente, pues ahí aparecen los créditos de Cyril Cusack, Anton Definir, Jeremy Spencer, Alex Scott, ¿cierto? Y pues esta historia, digamos, pues que nos plantea como esa visión distópica en los años 60, muy interesante. Y las que le digo de HBO, ¿cierto? Que es de 2018, pues obviamente acá tiene pues como un elemento, y no sé si lo han notado últimamente, pero gran parte de las producciones está, digamos, pues como tratando de ser incluyente, está como generando, digamos, pues como esa inclusión de personajes, ¿no? Digamos que no todo tiene que ser, digamos, una raza dominante, una etnia dominante, sino tratar de ser lo más eclécticos posibles. Y la adaptación nueva, pues el personaje es un afrodescendiente, ¿no? Entonces, obviamente, digamos que esto va a generar, pues, siempre miradas, posturas, ¿no? Y cuestionamientos al respecto. Y hay que ver, ¿no? Pues cómo esta obra sigue vigente, pero de pronto en esta adaptación tal vez hay elementos que no funcionan. Pero bueno, ahorita lo discutiremos más adelantico. Ahí tenemos algunos fotogramas de la película de Montag. Por aquí les puedo mostrar, sí, lo que es, digamos, como el trabajo de la novela gráfica, ¿cierto? De Fahrenheit 451. Y en este caso, pues, el trabajo lo desarrolla Tim Hamilton, ¿no? Tim Hamilton, digamos, pues, que hace esta, esta adaptación, ¿no? Digamos que aquí también, pues, hay un pequeño prólogo de Bradbury, una introducción que dice, sería el año de 1950, aquel día en que un amigo y yo salimos a cenar. Algo más tarde, esa misma noche, íbamos andando por la avenida Wilshire, cuando a nuestra altura se detuvo un coche patrulla del que se bajó un agente para preguntarnos qué estábamos haciendo. Poner un pie delante del otro, le contesté no muy solícito. El policía siguió interrogándonos, nos preguntó por qué íbamos de peatones, como si el hecho de dar un paseo nocturno nos acercase peligrosamente al límite de la ley. Airado, volví a casa y me puse a escribir un relato titulado El peatón. Varias semanas después, saqué de paseo literario a mi peatón y se encontró con una chica llamada Clarice McLellan. 7 días más tarde, había acabado el primer borrador de El bombero, la novela corta que no tardaría en convertirse en Fahrenheit 451. Pasados los años, al mirar hacia atrás, pensaba que el peatón era el verdadero germen de Fahrenheit 451. Mi memoria, sin embargo, fallaba. Ahora me doy cuenta de que en mi subconsciente había otros mecanismos activados. Solo en estos momentos, 50 años después de que aquel agente de la policía de Los Ángeles desafiara mi derecho a ser un peatón, soy capaz de ver las ideas insólitas que surgieron para desempeñar un papel en los relatos sin que yo fuese consciente al escribirlos. Escribí un cuento en el que exilian a Marte a todos los grandes autores del género fantástico de la historia, mientras en la Tierra queman sus libros. Se convertiría en un relato titulado Los exilios. Y escribí otro cuento, Usher 2, en el que el protagonista, un escritor de relatos de fantasía, se siente rechazado por los intelectuales de la Tierra que se mofan de lo grotesco de los cuentos de Edgar Allan Poe y autores similares. Parte, digamos, de la introducción, y más o menos eso es como el apartado gráfico, que es bien interesante, bien bonito, ¿no? A ver, por aquí, Andrés González nos comenta pues también de un elemento, una historia que está en este momento en HBO, que es Lovecraft Country. Claro que la hemos visto, y los protagonistas son afroamericanos. Esto es de una novela que salió el año pasado de, si no estoy mal, ahorita se me escapa el nombre, pero ahorita lo averiguaré. Pero sí, la novela más o menos lo que hace es, ¿no? Digamos, centra todo lo que tiene que ver con todo lo que es con la cuestión como racista, como todo este tema del maltrato hacia los afros, ¿no? Hacia la raza afroamericana en Estados Unidos, y lo compagina pues con cuentos y elementos de Lovecraft, ¿no? Por eso se llama Lovecraft Country. Pues vamos a ver cómo se empieza a desenvolver la serie. Ahí va, vamos a ver qué sigue. Y bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Sus relatos terrestres arrojan claves sobre su forma de entender otros mundos. En El pueblo donde no baja nadie, comenta,
Atravesando el territorio de los Estados Unidos, de noche, de día, en tren se pasa como un relámpago por pueblos desiertos donde no baja nadie que no sea de allí. Nadie que no tenga raíces en esos cementerios rurales se toman jamás la molestia de visitar las estaciones solitarias. El autor de Remedio para melancólicos se detuvo en planetas lejanos como si estuviera raíces, como si ahí tuviera raíces, motivos para visitar cementerios rurales, ¿no? Una cosa impresionante. Ahí vamos viendo pues parte de digamos, lo de... Y también pues digamos que me encontré este par de cositas bellas, ¿no? Por ejemplo, en internet pues es muy frecuente ver, digamos, este tipo de cosas. Una, digamos, de Pictoline, que es como cuáles son los consejos de Ray Bradbury para escribir, ¿cierto? Y otra que encontré que es Fahrenheit 351, ¿no? Que es una pequeña historia, esto lo hace Grant Snyder, y es muy cómica, ¿no? Porque básicamente una noche, ¿no? Ellos vinieron por nuestros libros, ¿no? Y entran así, pues, de sopetón, ¿no? Digamos como el equipo, pues, de las salamandras, ¿cierto? Ellos trataron de destruirlos, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que los meten al horno, ¿cierto? Nosotros temíamos lo peor o los perdimos todos, pero nuestros libros ahora están más calientes. Es como una caricatura bien particular. Y frente a los consejos de Bradbury, ¿no? Digamos que él tiene los primeros que son estos, ¿no? Que son, si estás empezando, no pierdas tiempo con una novela, mejor escribe cuentos. No importa si no son buenos, la escritura constante te ayudará a mejorar tu técnica y te enseñará a buscar ideas. Entonces, buen consejo, escribir cuentos, ¿no? Porque es que cuando uno trata de escribir una novela, pues es una cosa más ambiciosa. Aléjate de esas personas y amigos que no creen en ti ni en tus aspiraciones de ser escritor. Bueno, tercera, edúcate a ti mismo, olvídate de cursos costosos, los libros son los mejores maestros de un escritor, lee todo y de todo, esa es tu formación, ¿no? Sin duda, pues eso también es como, creo que todas las artes siempre necesitan o requieren de alimentación constante, ¿no? Si uno es dibujante, pues obviamente hay que ver muchos dibujantes y seguir dibujando todo el tiempo. Si uno es artista, pues mirar obras de autor, de pintores y pintar todo el tiempo, ¿cierto? Es, digamos, como el proceso que uno sigue, pues, en esta formación, porque uno no, digamos, no siempre nace dotado, ¿no? Digamos que uno nace, pues, como con las 7 inteligencias, ¿no? Y uno, digamos, pues, por el camino va estimulando unas más que otras, ¿cierto? Pero siempre se requiere, pues, como esa formación constante y de estar, digamos, pues, como o conocer, digamos, la obra de artistas y estar en contacto con ellos y demás, también es muy importante, ¿cierto? Probablemente no ganarás dinero en tus primeros años. Consigue un trabajo decente que te deje tiempo y energía para leer y escribir. Y al quinto, alejarte del escritor es parte del proceso creativo. Haz otra cosa, dale tiempo a tu subconsciente, el verdadero pensamiento ocurre ahí, ¿cierto? Entonces uno, digamos, pues empieza a ver las entrevistas de Stephen King y él dice, no, yo solamente escribo 5.000 palabras diarias y ya. Una hora apenas escribe 400 o 500 y ya está como angustiado porque no sé cómo continuar, ¿no? Pero bueno, eso es Bradbury, ¿no? Eso es Bradbury. Me parece muy bien. Ahí también, por ejemplo, tenemos otro que es de Pictoline de ¿por qué amo las bibliotecas? ¿No? Y él dice, las bibliotecas siempre me parecieron fascinantes. Eran junglas, manantiales de los que siempre podías beber. Si tomabas un libro del estante y olías sus páginas, cosas fantásticas comenzaban a aparecer. Países exóticos, obras de arte, historias misteriosas, ideas brillantes, de todo. No planeaba nada, solo trepaba a las pilas de libros como un chimpancé, pero siempre en silencio, porque no necesitabas hacer ruido para conquistar esta selva. Genial, simplemente genial, ¿no? Yo creo que pues las bibliotecas también son como sitios recurrentes para nosotros los lectores, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, pues algo también interesante de Bradbury es que se une pues en una lista muy interesante de autores que vaticinan lo que nos está pasando en estos momentos. O sea, pero digamos que Bradbury no se jacta o no se presenta como futurólogo como si lo es Alvin Toffler o de pronto este escritor inglés que ya hemos hablado de él, John, ve, ahora se me escapa. Bueno, el de la trilogía del desastre, pero ahorita lo recordaré. Entonces, en Bradbury, digamos que en alguna de estas infografías o, digamos, líneas de tiempo que uno encuentra en internet, pues básicamente dice que él anticipó, por ejemplo, todos los sistemas de vigilancia urbana, todas las cámaras de vigilancia, él lo anticipa, digamos, sobre todo en Fahrenheit 451.
él también habla como de las máquinas como automáticas a distancia, ¿no? Habla, por ejemplo, de los celulares, ¿cierto? También habla, por ejemplo, de los audífonos, ¿no? Que ya, digamos, se insertan en la oreja, ¿cierto? El concepto de la casa automática, ¿cierto? También, por ejemplo, los cuartos de realidad virtual, también los anticipa, ¿cierto? Y, por supuesto, también como los televisores de pantalla plana, ¿no? Inclusive, digamos que la esposa de Montag, ¿no? Está ahorrando para comprar una cuarta pantalla. Ya tiene 3 pantallas, ¿no? Que rodean, digamos, la sala. Y es un poco lo que a veces vemos en las películas, ¿no? Por ejemplo, en Vengador del Futuro, donde él empieza pues como a cambiar de canal, entonces pasa de un paisaje, ¿cierto? Y después ve que es el noticiero. Entonces él anticipó eso, Andrés González, John Brunner. Hijo de pucha, ya es el software que me está fallando. Vamos a hacernos un implante Cyberpunk, a ver qué pasa. Sí, por aquí Fernando Plestet felicita el gran dibujo que hizo el maestro Marco. Maestro Marco, en verdad, muchísimas gracias por este bello homenaje. Es parte de la portada de la presentación, sin duda magnífico, y te agradezco mucho pues el permitirme haberlo tomado para esta presentación con el debido crédito, por supuesto. Muy bien. Sí, entonces digamos que ahí está, digamos pues como lo que él empieza a anticipar en esas novelas en particular. Pero digamos que él no se jacta tanto, vuelvo y repito, como el futurólogo. Y yo creo que de cierta forma, pues sí logra como este punto de ser muy popular, ¿no? Por ejemplo, ahí también vemos pues cómo empieza todo este arco de construcción de sus novelas, de su obra, que ahí por ejemplo está también, digamos, Fantasmas de lo Nuevo, El vino del hastío, si mal no estoy, El convertor Toynbee, ¿no? Una serie de cuentos que de cierta forma también son bien entendidos. Inclusive hay uno donde él ya anticipa pues el tema del cyberpunk, ¿no? El asesino digital, o el asesino creo que se llama así, ¿cierto? Que es donde anticipa pues todo el tema de la ciencia ficción. Ahora, otro paso bien interesante también pues cuando Bradbury empieza a tener pues mucha acogida en el cine. Y él, por ejemplo, uno de sus cuentos se adaptó que se llama El monstruo de los tiempos remotos, una película del año 53, ¿no? Esta, digamos, pues que en inglés se llamaba como The Beast from 20,000 Fathoms, ¿no? El Fathom, pues, básicamente es como la crisis, ¿no? Digamos como las explosiones. Entonces, la bestia a las 20,000 explosiones, algo por el estilo, ¿cierto? Se adapta a este relato que inclusive pues tiene mucho que ver con Gojira, ¿cierto? También hay otra película que se llama Esto vino del espacio exterior. It Came from Out Space, del año 53, de Jack Arnold. Ahora, hay unas que son muy particulares en las adaptaciones de Bradbury. Por ejemplo, está Moby Dick. En Moby Dick él hace las veces de guionista, ¿no? Él sirve más como guionista, como adaptando la novela de Mel Wilde pues a este tratamiento fílmico. En esta película, pues recordemos que el capitán Ahab es recreado por Gregory Peck y aparece también, digamos, Orson Welles dentro del reparto. Y lo que hace Bradbury es como servir de guionista, ¿no? Digamos, como adaptar el guión, como construir los parlamentos para que funcionen en el formato fílmico. Una cosa rarísima que uno encuentra por ahí también, ¿no? Digamos, El verano de Picasso, de Robert Seiling, del año 69, Bradbury también firma, pero con seudónimo, el guión de esa historia, ¿no? Pues también, de cierta manera, ha hecho otros cambios en ediciones con ese. También hay una adaptación, digamos, de El Hombre Ilustrado. Esta adaptación es de Jack Smythe, del año de 1969. Hay un afiche muy particular, pues, donde se muestra, ¿no? Como muy del diseño de la época, ¿cierto? Digamos, pues, como muy ese arte que estaba en ese momento, que es como el cartel psicodélico, ¿no? Que era como diseños muy fluidos, ¿cierto? Y vemos, inclusive retoma como elementos del Art Nouveau, ¿sí? Vemos, digamos, pues de fondo una mujer ahí como con muchas líneas y en primer plano, pues está, digamos, este hombre de espaldas mostrando pues sus tatuajes, ¿no? Ya digamos como parte de la adaptación. Y otra también bien interesante es La Feria de las Tinieblas, dirigida por Jack Clayton, donde aparece este actor británico que hizo parte de la historia de, ahora se me olvidó, Brasil, ¿no? Brasil. Creo que se llama Christopher Price, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre de este actor, ¿no?
Pero bueno, ahí tenemos pues también como ese impacto que tiene Bradbury en el cine, y pues como ya lo hemos visto, ¿no? Digamos que va a tener mucho impacto también, digamos, como en el cómic. Por ejemplo, pues gracias al maestro Marco tuve conocimiento pues que Bradbury le ha hecho un prólogo, una introducción a uno de los cómics de Superman, y eso da cuenta también pues de que él reconoce, ¿cierto? Digamos, pues todo ese tipo de producciones como parte de la cultura. Eh, Inclusive, digamos que yo creo que sería Bradbury uno de los primeros, ¿no? Como novelistas importantes que dan su... Jonathan Price, eso, gracias, Colilla, muy bien, hoy ha sido mi apuntador, ¿no? Gracias por esto, hombre. Menos mal que están ustedes que me ayudan a conectar, porque ya, vuelvo y repito, este software está como fallando. Vamos a ver si hacemos una adaptación, una actualización de software. Bueno, en fin. Entonces, íbamos, ¿no? Digamos, pues como en este rollo del impacto que tiene Bradbury, ¿no? Y, bueno, íbamos en esto, en que los novelistas como que muy pocas veces brindaban o daban, digamos, pues como escritos para los cómics. Yo creo que Bradbury fue uno de los primeros, porque ya después con Neil Gaiman, ¿cierto? Y pues esta obra de Sandman, ¿cierto? En Sandman pues él va a contar con plumas, digamos, muy prestigiosas, haciendo los prólogos e introducciones de sus libros. Entonces ahí es cuando empieza a mover esa conexión y empieza también pues como a romperse o a diluirse esa frontera de que el cómic es una cosa y la teoría es otra cosa. No, son parte de lo mismo, no son como productos que son como muy híbridos. Al respecto, pues voy a leer precisamente las palabras de Neil Gaiman, ¿cierto? No me puedo ir sin leer estas palabras que son bien bonitas, bien bellas. De esas, esto básicamente sale de este libro que se llama La vista desde las últimas filas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces aquí él dice, ¿no? Ray Bradbury, Fahrenheit 451 y la naturaleza y cometido de la ciencia ficción. A veces los escritores escribimos sobre un mundo que aún no existe. Lo hacemos por miles de razones. Porque es bueno mirar hacia adelante, no hacia atrás. Porque necesitamos iluminar un camino que esperamos o tememos que siga la humanidad. Porque el mundo del futuro parece más atractivo y más interesante que el mundo actual. Porque necesitamos prevenirnos, estimular, estudiar, imaginar. Las razones para escribir sobre pasado mañana y sobre todo los días posteriores son tan numerosas y variadas como la gente que se dedica a la literatura. Este libro es una advertencia. Nos recuerda que lo que tenemos es valioso y que a veces damos por hecho lo que valoramos. Hay unas tres frases que resumen las distintas opciones que se pueden abrazar para escribir sobre un mundo que todavía no existe. Podéis definirlo como ciencia ficción o como ficción especulativa. Podéis llamarlo como queráis. Y son frases bien sencillas. ¿Qué sucedería si tan solo, si esto sigue así, ¿cierto? ¿Qué sucedería si nos permite cambiar, distanciarnos de nuestras vidas? ¿Qué sucedería si los extraterrestres aterrizan mañana en nuestro planeta y nos escondieran todos nuestros deseos, pero a cambio de algo? Si tan solo nos permite examinar la gloria y los peligros del mañana, si tan solo los perros pudieran hablar, si tan solo yo fuera invisible. Si esto sigue así, es la expresión que posee un carácter más predictivo de las tres, aunque no intenta predecir un futuro real, con la caótica confusión de este futuro que este futuro lleva aparejada. Más bien, las novelas que se basan en la frase, si eso sigue así, toman un elemento de la vida actual como un punto de partida, algo claro y evidente, por lo general controvertido, y se preguntan qué sucedería si esa circunstancia, solo esa, cobrara mayor importancia, que se volviera omnipresente, cambiara nuestra manera de pensar y de comportarnos. Si eso sigue así, nos comunicaremos exclusivamente a través de mensajes de texto u ordenadores. Y las conversaciones cara a cara entre dos personas sin máquinas de por medio se prohibirán. Bueno, no leo más porque esto está genial, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. Por aquí el Master Pinto nos dice, Munk ya desarrolló el chip que necesita, ¿no? Bueno, ahí está, sí señor. Ese es un gran comentario. Uy, aquí se nos une también nuestra querida Micho de Trapo. Mi vida, un besito, gracias por siempre estar ahí presente en nuestros en vivos y pues ir aprendiendo poco a poco de esas maravillosas historias y ratos que traemos siempre pues cada sábado.
Y bien, queridos y queridas ficcionautas, eso es un poco lo que les traía sobre la mesa de este autor, pues para conmemorar este natalicio de un autor que ante todo es un gran humanista, una persona que ha reflexionado sobre el progreso y el impacto que esto tiene desde las colonizaciones a otros mundos, como también en nuestra vida cotidiana, de recuperar y de traer, digamos, toda esa carga de la tradición folclórica de ese Estados Unidos rural, de ese Estados Unidos también como de esa época de los años 50, ¿no? Que se debatía obviamente entre lo conservador y lo moderno, de ese hombre que también, digamos, nos puede transmitir una serie de sensaciones tan importantes y por un instante, digamos, sustraernos, enviarnos, hacernos una inmersión en otros mundos y por lo menos olvidarnos un buen rato de en dónde estamos situados, ¿no? Entonces me parecía muy importante, ¿no? Haberle hecho este sendo homenaje pues a esta figura y pues es un autor que también queremos mucho aquí en la Fixiteca. Bueno, por acá, aquí David Quintana nos brinda un link, después lo veremos. Este es un cortometraje de ciencia ficción colombiana, está basado en un relato homónimo de Bradbury y dirigido por Ricardo Cortés. Bueno, gracias David, lo vamos a mirar. Muchas gracias también por compartir esos datos. Andrés, no, pues con muchísimo gusto. Y pues la idea es que la próxima semana vamos a hablar de nada más y nada menos que de William Burroughs. Vamos a hablar de este escritor, vamos a hacer un poquito de Codapps, ¿no? Y de hablar un poquito de su técnica y de sus novelas. Va a ser interesante este encuentro con William Burroughs, ¿no? Y vamos a hablar de los beats, inclusive recordemos que prácticamente William Burroughs es como la columna vertebral todo lo que va a ser, digamos, va a ser la columna vertebral del cyberpunk y todo esto. Entonces va a ser, además vamos a hablar de Tanger, del álgebra de la necesidad, de obviamente el almuerzo desnudo, vamos a hablar también de las adaptaciones que han hecho con nada más y nada menos que este escritor y las adaptaciones de Cronenberg y otros tantos más, ¿no? Entonces sí, ¿no? Vamos a hablar de William Burroughs, vamos a divertirnos un rato con este man. Muchísimas gracias a todos y todas pues por haberse conectado con este espacio. Gracias por permitirme llegar a sus casas a través de esta conexión, esta digamos, frecuencia disruptiva y permitirme compartir con ustedes algo de la sabiduría ficcionamática que tengo para ustedes, ¿no? Sin duda, pues este video después va a estar en YouTube para que los quieran compartir y obviamente pues está el canal para que se suscriban, lo compartan pues con otras personas, también pues para que esto vaya creciendo poco a poco y pues ir cultivando más público. Y obviamente pues más adelante tendremos más sugerencias por parte de ustedes porque todavía tenemos unos como en cola, ahí tenemos otros autores como en cola para hablar, pero no, muchísimas gracias a todos y todas por los que se conectaron en este momento. Espero que les haya gustado este pequeño homenaje, muy pequeñito la verdad, porque este hombre merece mucho más, pero aquí le hicimos un pequeño homenajito. Entonces, pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos entonces el próximo sábado, sí, a las 7 p.m. Hoy fue como una cuestión de urgencia que cambiamos a ver, pero el otro sábado, sí, a las 7 p.m. hablaremos de William Burroughs. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Larga vida y prosperidad para todos y todas. Nos veremos entonces dentro de 8 días. Chao, chao.